tienes tu Biblia, ábrela a Judas, solamente tiene un capítulo, entonces vamos a leer del versículo 16 al 23. Les doy un poco de información acerca del pasaje por si no estuviste en las semanas anteriores. El libro de Judas se escribe a una iglesia que está batallando porque se han metido falsos maestros, falsos profetas a esta iglesia. Y tienen un mensaje que siempre y cuando tú sirvas a Dios en tu corazón y en tu mente, no importa qué es lo que hagas con tu cuerpo, a Dios lo que le importa es tu devoción emocional, es tu devoción intelectual, pero llevar una vida distinta físicamente con tu vida, con tu cuerpo, no es importante. Y Judas escribe esto y lo primero que dice es: Dios les compró con la sangre de su Hijo, y no les compró solamente su cerebro para tener su intelecto o su corazón para tener sus emociones, compró su vida entera. Todo lo que somos pertenece a Dios. Entonces es de suma importancia que haya obediencia y sumisión a Dios con nuestro cuerpo. La semana pasada dio una lista larga de personas que fueron castigadas por Dios por cometer pecados sexuales, como diciendo, pues mira la historia, no se basa simplemente ver ocasiones en el pasado que Dios tomó medidas muy extremas con esto para mostrarnos que a Dios le importa mucho. Y hoy vamos a ver cómo habla de estas personas que son falsos maestros, que están influyendo negativamente en la iglesia, pero también tienen otras características que, si soy bien franco, son un poco dolorosas para nosotros escucharlas, porque son cosas con las cuales batallamos dentro de la iglesia. Y a veces nos gusta venir a la iglesia a escuchar de los pecados que existen allá afuera y hablan de las prostitutas y de los narcotraficantes y de los sicarios y dicen, sí, amén, predícalo, son malos. Pero de repente que prediquen acerca de pecados que son bien comunes en la iglesia, dices, ay caray, ¿a poco es pecado eso, no? Entonces va a ser un poco confrontador ese aspecto, pero también la última parte de ese mensaje nos va a hablar de una forma bien llena de esperanza de lo que puede llegar a ser una iglesia cristiana. Y como digo, a mí me llena de mucha esperanza de que nosotros podamos ser una iglesia así. Muy bien, si tienes tu Biblia, Judas versículo 16 va a ser en pantalla si no tienes tu Biblia o si no la tienes en tu dispositivo móvil. Hablando de los falsos maestros, estos individuos son rezongones, se quejan de todo. Me encanta esa versión de la Biblia, es súper cotidiana, súper mexicana. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones y se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Nuestros corazones están dispuestos. Queremos saber cómo vivir de tal modo que te agradamos, Padre, porque nuestra vida te pertenece. Nosotros existimos para ti y sabemos que cuando vivimos para tu propósito, para tu gloria, es cuando estamos viviendo de la forma que tú nos diseñaste y es cuando vamos a estar más plenos y más gozosos. Ayúdanos a aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un pequeño secreto, y lo llamo secreto porque es poco conocido esto. Y este secreto es que es imposible alcanzar felicidad y gozo enfocándote en felicidad y gozo. Eso es una cosa rara. De hecho, dentro de la Constitución americana dice que es un derecho humano la búsqueda de la felicidad. Hasta Will Smith hizo una película que se llama La búsqueda de la felicidad. Pero cuando tú intentas conseguir felicidad enfocándote en saciar y cumplir tus propios deseos, es elusivo, es difícil de alcanzar, o más bien imposible alcanzar la felicidad, la plenitud, el gozo, el propósito, cuando tu mentalidad es: yo quiero hacer lo que mis deseos me piden. Salomón, un autor de la Biblia, dijo que él se propuso a conocer todo tipo de placer
y no se midió con el alcohol, con las mujeres, con el poder, y dijo que él comprobó que eso era vanidad y aflicción de espíritu. Cuando tú vives para tus propios deseos, eso te va a llevar no a una vida feliz, no a una vida plena, no a una vida recta, te va a llevar a una vida llena de conflictos y problemas. Y esto es lo que vamos a ver con estas personas. No solamente tienen todos estos rollos sexuales, sino que dicen que son rezongones, son fanfarrones, son abusivos, son divisores. Eso es lo que sucede. Cuando vives para ti, vas a empezar a lastimar e herir a las demás personas y por ende vas a llevar una vida problemática. Pero la contraparte de eso es lo que vimos en la segunda mitad, que nos anima a los que somos cristianos a enfocarnos en las demás personas, en servir a las demás personas. El versículo más famoso de la Biblia, que no está en la Biblia, es ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces dicen, ay, sí, ¿cómo me ministra ese versículo? Creo que está en Proverbios, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Es más, el mensaje de la Biblia es ayúdalos que yo te ayudaré. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando nuestro enfoque es buscar nuestra propia felicidad, jamás la alcanzaremos. Pero cuando buscamos el bienestar ajeno, es cuando por consecuencia recibimos gozo, felicidad, plenitud y una vida espiritualmente, emocionalmente sana. Cuando vivimos para servir a las demás personas. En ese pasaje vamos a ver cómo estos hombres que no conocen a Dios, que son falsos profetas, cómo viven ellos para sí mismos y por ende resultan lastimando a las demás personas. Va a decir 4 cosas acerca de ellos, que son rezongones, que son fanfarrones, que son burlones y que son divisores. Entonces vemos uno por uno, empezando en versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones y se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Lo primero que dice es que son rezongones, o sea, se quejan de todo. No sé si tu mamá alguna vez dijo, deja de rezongar. Eso significa que andas de malas, andas molesto, andas viendo el pelo en la sopa, andas buscando el punto negro, estás viendo lo peor en la situación. Qué raro, no lo pensamos de esta forma, que la Biblia considera la negatividad en esa forma un pecado, el ser quejumbroso como un pecado. Es más, uno de los pecados más castigados de la Biblia es la queja. En el Antiguo Testamento Dios corrige al pueblo de Israel porque siempre se estaba quejando. Ay, nos estás trayendo en el desierto. Ay, no hay comida, no hay agua. Y siempre estaban quejándose y Dios tuvo que corregirles. Dios toma muy en serio la queja, porque la queja es síntoma de un problema más grande, que es la falta de contentamiento con lo que Dios te ha dado. Cuando te estás quejando y cuando nos estamos quejando, lo que estamos diciendo es: Dios, tú no eres suficiente para mí, tu gracia no es suficiente, tu perdón no es suficiente, tu presencia no es suficiente, tu transformación no es suficiente. La cosa que está pasando ahorita es tan grave, es tan urgente, que me vale que sea tu hijo, no estoy satisfecho. Y dices, pues cuando lo dices así se escucha feo, ¿no? Pero nosotros batallamos como humanos con ser criticones y ser quejumbrosos. Y si batallamos como humanos, como mileniales, es una epidemia. O sea, somos súper quejumbrosos. Y luego, para acabarla, para rematarlo, los ensenadenses somos bien quejumbrosos. Me sorprende porque literal vivimos en la mejor ciudad del universo. Estamos a 2 rayitas del paraíso. Siento que voy a llegar al cielo y voy a decir: órale, se parece Ensenada. Y encontramos la forma de quejarnos de muchas cosas, pero teniendo el clima perfecto, se me hace bien raro que los ensenadenses nos quejamos un chorro del clima. Baja a menos de 15 grados y decimos: ay, Dios mío, qué frío. Se siente hasta los huesos. Tuve que sacar un suéter del closet. Eso no es de Dios. Nuestros amigos en el resto del norte, así en Monterrey o en Chihuahua, así congelándose, ¿no? Salen y, con el viento, y nosotros así como que: ay, qué mala onda, qué mal me trata Dios, que tengo que ir a cuidado con el perro a comprarme un suéter porque no tenía. Y sube a más de 25 grados. ¡Ay, el calor! No manches, o sea, estamos a 3 centímetros del sol, ¿o qué? Mi esposa es de Hermosillo. Los de Hermosillo así como que: ¿de qué se quejan?
Es chistoso, estaba hablando con alguien de Obregón entre servicios y dijo, sí, no lo entiendo. O sea, los ensenadenses se quejan más del calor que los sonorenses. No sé, bueno, sí sé por qué. Porque cuando estás acostumbrado a la perfección, cualquier cosita te cae gordo, ¿no? Es el problema con nosotros y es el mismo problema que tenemos como cristianos. Dios es tan bueno con nosotros, tan amable con nosotros. Lo que merecemos es el infierno y la perdición, y hemos recibido gracia y misericordia y apapachos divinos y su presencia, y que Él nos acompaña en cada momento y que Él nos está transformando, y de repente por las cosas más pequeñas nos empezamos a quejar. No debería ser así. El simple hecho de que tenemos una relación con Dios debería ser suficiente para provocar un agradecimiento en nosotros que es constante aun cuando hay dificultad. Y eso es tan grueso, tan serio. Aún Pablo dijo en Romanos que las personas que no conocen a Dios, dicen, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Que va de la mano. Es imposible tener un corazón que no está agradecido y adorar a Dios. Y es imposible adorar a Dios y no tener un corazón agradecido. Va de la mano. Tu amor por Dios y tu nivel de agradecimiento van a la par. Es imposible crecer en tu amor por Dios sin que crezca tu agradecimiento, y es imposible crecer en tu agradecimiento sin que crezca el amor que tenemos por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Uno, que flojera vivir quejándonos de todo. Dos, tenemos demasiadas bendiciones de parte de Dios. La Biblia dice que todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de lo alto del Padre de las luces. Todas las cosas buenas han sido un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces aprendamos a buscar todas las bendiciones y no quejarnos por aquellas cosas que no tenemos. La primera cosa que vemos en estas personas que no tienen a Dios es que son rezongones y se quejan de todo. Lo segundo que dice es que son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Otra señal de esas personas que no conocen a Dios es que están buscando aprovecharse de las demás personas. Dicen que adulan a los demás con el fin de aprovecharse de ellos. Adular es hablar bien de alguien, es hacerle la barba a alguien, ¿no? Y no estoy diciendo que es malo hablar bien de alguien, no estoy diciendo que es malo exaltar a alguien públicamente, aportar palabras de bendición a personas. Al contrario, debemos de hacerlo, pero tenemos que tener demasiado cuidado que no lo hagamos con el fin de recibir algo a cambio. Porque el momento que dices palabras bonitas porque quieres algo a cambio, deja de ser amor y empieza a ser aprovechamiento. El momento que tú tratas bien a alguien, no porque son un ser humano portador de la imagen de Dios que merecen ser tratados con amor y respeto, sino que les tratas bien pensando, pues es alguien de billete, y si lo trato bien quizá me lleva a cenar al Valle de Guadalupe, o quién sabe, o sabes qué, yo soy soltero, ella es soltera, tiene un chorro de amigas solteras, y si la trato bien quizá ahí la conecta, o sabes que es una persona de autoridad y de palanca, y si les trato bien de repente me va a convenir en el futuro. Eso no es amor por ellos, eso es amor por nosotros mismos. Y una vez más, si hay alguien que te cae bien, trátalos bien, habla bien de ellos, pero no lo hagas meramente para aprovechar algo de ellos. Un predicador le escuché que dijo que sabes que eres una persona amorosa por cómo tratas a aquellas personas de las cuales no tienes nada que aprovechar. Sabes que eres una persona amorosa no por cómo tratas al gerente de un banco cuando estás pidiendo un préstamo, que llegas y, pues muy buenas tardes, señor, qué bien se ve. Estás yendo al gym, se te nota ahí el conejillo más botado. Se ve que eres una persona amorosa por cómo tratas a la persona que te está limpiando el parabrisas mientras que tú estás yendo a pedir el préstamo. O sea, cuando una persona llega a una empresa a pedir un trabajo, claro que vas a tratar bien a las personas porque tienes algo que puedes beneficiar de esa relación. Pero cómo tratas al cajero en una tienda cuando te está dando tu cambio y se está tardando, y los ves con cara de si no me das mis 5 pesos en este momento, te voy a ahorcar, ¿no? Y desesperados y malagradecidos y mal portados, y no se trata de eso. Somos hijos de Dios y Dios nos ha llamado a ser personas de amor, a ser personas de respeto, a ser personas que por el simple hecho de ser cohumanos, de ser coportadores de la imagen de Dios, debemos de tratarles bien, no para recibir algo a cambio, sino porque somos cristianos y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esos individuos son rezongones, fanfarrones, abusivos, aprovechados. Lo siguiente está en versículo 17. Dice: pero ustedes, queridos amigos, deben recordar que lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. La tercera cosa que dice acerca de esos hombres es que son burlones.
Y los mexicanos somos bien burlones. O sea, los mexicanos hemos perfeccionado el arte de la carrilla. No conozco a ninguna otra gente que sea tan talentosa para hacer memes. Literal, puedes pasar como mexicano, puedes pasar todo el día viendo memes y son lo más chistoso. Tenemos un ingenio. O sea, si le dedicáramos una tercera parte al desarrollo y a los estudios, que lo que le invertimos a los memes, seríamos la mejor nación del mundo, ¿no? O sea, somos buenos para eso. Pero aquí dice que personas que no tienen a Dios son burlones. Deja que explico lo que quiero decir con esto. En México hasta es señal de amistad y confianza tirar un poco de carrilla con alguien y decir algo así como una broma o lo que sea. Sin embargo, hay una línea donde pasa de ser confianza y pasa a ser exceso de confianza, donde estás ofendiendo y lastimando a alguien para hacer reír a otras personas, para sentirte mejor de ti mismo. Y quizás se ríen esas personas y dices, ¿ves? No pasa nada, se rieron, pero se están riendo no porque se les hace chistoso, sino que se están riendo porque les dolió tanto que la única forma que saben cómo reaccionar sin golpearte es reírse. Yo era así. Yo de adolescente era un poco inseguro, era un poco cohibido. Tenía muy poca confianza en público. Qué loco que ahora estoy haciendo esto, pero bueno, era muy tímido. Y una de las formas que yo lidiaba con eso es que yo era súper burlón. O sea, yo conocía a alguien y desde el momento que los conocía les analizaba para ver de qué me iba a burlar de él a sus espaldas para hacer reír a mis amigos, ¿no? Y a mí no se me hacía la gran cosa, pues es parte de ser adolescente. O sea, nada más nos burlamos de la gente. ¿Qué tiene de malo eso? Hasta que una vez, cuando recién empecé a pastorear, fui a un campamento en otro lugar, y este ejemplo es un poco fuerte, pero estaban jugando fútbol y se estaban llevando tan pesado y la carrilla era tan exagerada que yo ya tenía un súper mal sabor de boca. Y la gopa que derramó el vaso es que había una persona ahí bien delgada, bien flaco, y le gritaron, ¡hey, sidoso! Y resulta que estaba ahí, en ese campamento, un chavito de 17 años que acababa de enterarse que había contraído VIH. Y cuando me enteré de eso, ¿qué necesidad de llevarnos así? ¿Qué necesidad de que ese sea nuestro sentido del humor? Una vez más, no lleven eso a un extremo y ya, o sea, no puedes decir nada porque ahí ya eres un burlón. No es lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que nosotros sabemos cuando cruzamos la raya, y lo que estamos intentando hacer es, a expensas del ofender a otra persona, sacarnos un poco de risa a nosotros. Eso no está chido. Es más, algo que yo comprobé en mi vida es que mejor callar y parecer poco chistoso y con un mal sentido del humor, a andarme burlando y lastimando, hiriendo y reírme a expensas de hablar mal de otras personas y de herir a otras personas. Dice que esas personas van a ser burlonas, y como digo, ese era mi caso, pero no tiene punto el herir a otras personas simplemente para reírnos. Eso habla peor de nosotros, que somos tan limitados en nuestra personalidad y en nuestro sentido del humor que la única forma de divertirnos es herir a otras personas. Creo que podemos mejor que eso. Y lo último, 19, es que estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. La cuarta cosa que dice acerca de esos individuos, no solamente son rezongones y fanfarrones y burlones, sino que son divisores. Y es chistoso porque el libro de Judas es bien fuerte, y entonces estaba hablando anteriormente de estas personas, comparándolos a Caín, comparándolos a demonios, comparándolos a Sodoma y Gomorra. Ay, esas personas son bien gachas, ¿no? Bien feas. Y luego empieza a describirlos más a fondo y dice, sí, son personas que son llevados por sus instintos, y son burlones, y son quejumbrosos, y son abusivos, y son divisores. Y tú dices, ay, me está describiendo, ¿no? Como que esa lista no me favorece. Y necesitamos saber que la Biblia ve estas acciones con seriedad, que esto no es lo que deberíamos hacer. No deberíamos andar dividiendo. Una de las cosas que dice Proverbios que Dios odia es la persona que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué significa eso? Que está levantando falsos con el fin de que se peleen. Hay algunas personas que les trae felicidad el hablar mal de otras personas a sus espaldas y ver cómo se destruyen relaciones. Es muy extraño.
Eso es el chisme. El chisme es: voy a tomar esta verdad, la voy a distorsionar para que se escuche peor. Yo me voy a sentir bien de mí mismo porque me voy a sentir más santo que esa persona, y les voy a difamar y voy a causar que sus relaciones se dividan. No. Jesús, 24 horas antes de morir, ¿sabes qué es lo que estaba pensando? Antes de ser asesinado, su oración en Juan 17 es: Dios, que sean uno como tú y yo somos uno. Dios quiere que la iglesia se lleve bien. Dios quiere que haya armonía. Dios quiere que haya amor. Dios quiere que haya paz. Dios quiere que haya crecimiento mutuo. Dios quiere que haya palabras de ánimo y de esperanza y de gozo, no de división, no de crítica, no de negatividad, sino que podamos servir a las demás personas. Ahora, sé que leo esto y dices: chin, ¿para qué vine a la iglesia hoy? No, yo soy bien quejumbroso, yo soy de repente bien chismoso, yo soy bien abusivo de repente. Y pues sí, ¿sabes qué? Si eres cristiano puedes caer en esto, pero eso no es quien eres. Puedes tener episodios de esto, pero si realmente eres un cristiano, Dios está obrando en ti y te está haciendo más a la imagen de Dios. Esto es el ejemplo de quién no somos. Ahora, lo que me encanta es que a partir del versículo 20 nos dice qué es lo que sí somos como cristianos. No somos divisores, no somos abusivos. ¿Qué es lo que somos? Y del versículo 20 al 25, solamente vamos a ver los primeros 3 hoy. Es la razón que decidí enseñar este libro de la Biblia, porque es tan práctico y tan útil y tan sencillo y tan importante. Entonces acompáñame a ver qué es lo que debemos ser como una iglesia. Esa es la meta, eso es el fin. Dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que somos? Debemos ser personas que buscamos edificarnos los unos a los otros, invertir en la vida de las demás personas. La Biblia dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces podemos hablar palabras que destruyen, que hieren, que lastiman, o podemos hablar palabras que inspiran, que levantan, que animan, que bendicen. Qué bendición que Dios nos da la oportunidad de animar y ayudar a otras personas en sus días. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho, que de repente estás pasando por un mal momento, un día súper triste, un día súper deprimido, y llega un amigo y te habla palabras de esperanza y te habla palabras de fe y te anima y te inspira. Eso te puede cambiar. Unos meses atrás estaba batallando con mi salud. Hago ejercicio, como bien, pero pasé un episodio de como 3 semanas con fatiga crónica. No podía quitarme las ganas de dormir, así. Y me acordé de mí cuando tenía 15 años, ¿no? Así me sentía por todo el tiempo, y nada más cansado y estaba frustrado, así como que no puede ser. Me estoy cuidando, estoy cuidando mis niveles de estrés, estoy alimentándome bien. ¿Por qué pasa eso? Y me habla mi amigo Quique Torres, pastor de Horizonte Querétaro, y me dice: oye, estoy orando por ti, todo bien, como que Dios me puso en mi corazón marcarte. Y le dije: ¿sabes qué? Estoy bien frustrado por esto. Nada más que él en ese momento oró por mí, y nada más saber que hay alguien al pendiente de mí. O sea, podemos bendecir, podemos aportar, podemos construir, podemos edificar. La Biblia dice que ninguna palabra salga de nuestra boca si no es para edificar. O versión mamá: si no puedes decir nada bonito, no digas nada, ¿no? Si vamos a hablar, que sea para construir, para desarrollar, para edificar. ¿Sabes? Estaba hablando con mi papá de este auditorio y le pregunté: oye, ¿cuántos tabiques hay en este lugar? Y me dijo 30,000. Yo dije: ¿los contaste? Él estuvo aquí en la construcción y literal compró 30,000 bloques y estaban ahí parados, y me hizo pensar en que un albañil o varios albañiles tuvieron que tomar bloque por bloque, ponerle la mezcla, irlos colocando uno tras otro, tras otro, tras otro, 30,000 veces. En el momento ese acto no parece ser tan grande, pero después ves ese edificio, ves lo que se puede lograr con 1000 actos de aportar algo, y de repente tienes un lugar tan hermoso como este. ¿Sabes cómo se edifica una iglesia sana? ¿Sabes cómo se edifica una iglesia hermosa? A través de miles de actos de generosidad, a través de miles de actos pequeños de amabilidad, a través de una actitud que dice: cualquier persona con la que me topo, voy a bendecirles, voy a sonreírles, voy a amarles, voy a animarles, voy a hablar palabras de fe y de esperanza sobre ellos. Y no voy a ser una persona quejumbrosa o negativa. Soy una persona con una actitud positiva, creyendo lo mejor de las demás personas, apuntándoles al plan que Dios tiene para ellos. Y miles de acciones pequeñas producen una vida sana. Lo que dije al principio, la forma de llevar una vida plena es enfocarte en edificar y bendecir a las demás personas.
Dice que debemos de orar en el poder del Espíritu Santo. Obviamente, en el contexto, esto habla de orar por las demás personas, lo que la Biblia llama intercesión. Oración es cuando tú le pides algo a Dios por ti. Intercesión es cuando tú le pides algo a Dios por otras personas. Pablo en casi todas sus cartas dice: cada vez que oro hago mención de ustedes. Debemos ser personas así, que no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que en nuestro tiempo de oración le estamos pidiendo a Dios por las necesidades ajenas, que eso nos va a dar una fortaleza para nuestro espíritu. Que oremos con el poder del Espíritu Santo, entendiendo que la oración es poderosa, entendiendo que la oración hace una diferencia, entendiendo que Dios escucha nuestras oraciones y podemos cambiar la realidad de una persona cuando oramos por ellos. También en la NTV, la versión que uso yo, dice orar en el poder del Espíritu Santo, pero la mayoría dicen orar en el Espíritu Santo. Que la mayoría de personas creen que eso es una mención de hablar en lenguas. Ahora, no sé qué es lo que sientes tú o crees tú acerca del hablar en lenguas, pero muchas personas que llegan a Horizonte de otras iglesias dicen: oye, ¿aquí hablan en lenguas? Porque en la iglesia donde iba era muy común que todos empezaran a hablar en lenguas al mismo tiempo, y aquí sí creen en eso. No nos has escuchado hablar en lenguas todos al mismo tiempo, porque no es lo que vemos como las indicaciones de la Biblia de cómo se debe ejercer las lenguas, el don de lenguas. Sin embargo, creemos que la Biblia enseña que el don de lenguas existe, y Pablo dijo que para él era un factor clave en su relación con Dios. Que para él el don de lenguas era una de las formas primordiales en las cuales él se relacionaba con Dios. Si Dios te ha dado el don de lenguas, es importantísimo que lo desarrolles, que lo uses. Y en ese contexto, quizá hasta que puedas orar por otras personas en lenguas. Sé que se escucha raro, pero es el contexto. Edifica a las demás personas y ora por ellos en el Espíritu Santo. Uno de los momentos más difíciles en mi vida, estaba súper triste, y yo por lo general soy una persona bien alegre, pero en ese momento estaba pasando una dificultad muy profunda, y fui a caminar con mi papá y me senté en un parque, en una banca, y empecé a llorar. O sea, estaba muy quebrantado, y mi papá puso su mano sobre mi hombro y empezó a orar por mí en lenguas, y fue bien raro. Yo no tengo el don de lenguas. Para mí, hasta la fecha, el don de lenguas es un poco extraño. Creemos que la Biblia lo enseña, pero fue un momento tan íntimo, fue algo tan inexplicable, tan hermoso, que mi papá estuviera orando por mí en el Espíritu Santo. Y lo recordé porque ayer tuvimos un desayuno para pastores aquí en la iglesia, y recibimos a pastores de toda la ciudad y tuvimos un tiempo de oración. Y hay un pastor que es un héroe para mí. Hay pocas personas en todo el mundo que admiro tanto como este pastor aquí en Ensenada, y él tiene cáncer terminal. Está súper flaquito, ya tiene la cara hinchada, ya se ve muy débil. Es una persona que toda su vida trabajó en construcción, y verlo en esa condición fue muy doloroso. Ya difícilmente puede salir de su casa, y vino a orar a las 7 de la mañana en sábado con el friazo, y dije: no manches, o sea, tengo tanto que aprender de este hombre. Pero obviamente yo, bien conmovido por su condición, me acerqué a él a orar por él, y también se acercó mi papá, y mi papá empezó a orar en lenguas por él. Yo creo que eso, no sé, fue algo tan íntimo, tan bonito, tan inexplicable. Y si entonces pues no entiendo el don de lenguas, sabes que yo tampoco lo entiendo. Pero lo que sí sé es que si Dios te ha dado ese don, es sano ejercerlo, es sano utilizarlo para poder tener esa intimidad con Dios, que es la razón que Dios da ese don. Orando en el poder del Espíritu Santo, orando en el Espíritu. Versículo 21: y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces animamos y edificamos, oramos por las demás personas, y aquí dice que esperamos la misericordia de nuestro Señor. La forma que animamos a las demás personas es que siempre les apuntamos a la misericordia de Dios. Dios no ha terminado contigo, Dios aún te ama, Dios está a tu favor, Dios tiene planes para ti. Aun cuando caes, aun cuando tropiezas, Dios aún te sigue amando, y seguir apuntando a las personas, a la esperanza que tenemos en la misericordia de Dios, y de esta manera nos mantendremos seguros en el amor de Dios. Lo que nos mantiene seguros en nuestra relación con Dios no es nuestro desempeño, es su misericordia. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana, y la razón que podemos confiar y caminar confiadamente no es porque nosotros somos buenos, sino que tenemos un Dios que tiene una fuente inagotable de gracia, de amor y de misericordia. Y el recordar eso todos los días, y el recordar a nuestros amigos de eso todos los días, nos va a dar esta confianza para caminar en seguridad con Dios. Termina con esto en versículo
22. Deben de tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Dice que debemos de tener compasión de los que no están firmes en la fe. Entonces, esta carta está medio extraña porque habla bien fuerte acerca de los falsos profetas. Dice, son destinados a las llamas del juicio, y habla bien fuerte, y de repente puedes llegar a pensar, no, pues si yo he caído sexualmente, ¿seré yo un lobo? ¿Seré yo un falso profeta? Y deja digo esto, y tenemos que diferenciar. A un lobo no se le trata con cariño. A un falso profeta, un pastor está para cuidar a las ovejas. Y si hay una persona que está buscando aprovecharse de las ovejas, herir a las ovejas, esa persona no es bienvenida en Horizonte. Y sé que todos los domingos decimos bienvenido a casa. Bienvenido a casa aplica para las personas que son ovejas, que están buscando a Dios. Y no estoy diciendo para los perfectos. Lo que estoy diciendo es que hemos tenido que correr a personas de esta iglesia porque ellos llegan con la intención de seducir, de herir, de lastimar. Y hemos confrontado a personas que se nos han acercado, mujeres, y nos han dicho, ¿sabes qué? Me tiró el rollo bien gacho. O sea, literal, su tirada era que yo cayera con él sexualmente. Y va de persona a persona a persona, y hablamos con ellos y no tienen remordimiento. Y no. Hay personas que han llegado a Horizonte con este fin: voy a buscarme una chavita. Esas personas no son lobos. Sin embargo, aquí dice que debemos de tener compasión de los que no están firmes en la fe. El hecho que tú hayas caído no te convierte en un lobo. El hecho que tú estés batallando no te convierte en un lobo. El hecho que tú hayas cometido una barbaridad no te convierte en un lobo. ¿Sabes cómo lo sé? David cayó en adulterio. Hay tantas personas en la Biblia que tienen momentos de fragilidad, que caen espiritualmente. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud hacia las personas que están en su caminar con Dios y de repente pasan una etapa de debilidad, de fragilidad, donde tropiezan, donde caen, donde meten la pata, donde se lastiman, donde lastiman a otras personas? ¿Cuál es nuestra actitud? Tener compasión con aquellos que no están firmes en la fe. Y entiendo que eso es súper importante en un auditorio de ese tamaño, con una demográfica tan joven. Sé que hay personas aquí que batallan con pecados sexuales. Si tú batallas con pecados sexuales, no es cierto. Pero si les pidiera que levantaran la mano, estoy seguro que hay muchas personas aquí que dirían, ¿sabes qué? Yo estoy batallando bien machín. Yo estoy batallando para ser puro con mi novia. Yo estoy batallando para no caer ante la tentación de pornografía y de lujuria. Yo estoy batallando para no ser coqueto con alguien que no es mi esposa. Y la verdad, amo a Jesús y no lo quiero hacer, pero estoy ahí batallando y luchando. ¿Y sabes qué? Cuando tu fe es frágil, y cuando estás tropezando, y cuando estás cayendo, y cuando estás luchando y estás en ese momento tan vulnerable, es cuando la iglesia debe de llegar y ayudar y apoyar y levantar y decir, ¿sabes qué? Tú te sientes terrible porque has fallado y tú sientes que Dios ya no te ama, pero ¿sabes qué? La realidad es que Dios te sigue amando y tú sientes que ya el plan de Dios se ha anulado, pero la realidad es que el plan de Dios sigue vigente. Porque podemos decir que nada nos separa del amor de Dios que está en Cristo, pero cuando fallamos es tanta la culpa y tanta la vergüenza y tanta la condenación que sentimos, que aún el cristiano más maduro dice, no, Dios ya no tiene planes para mí, Dios ya me va a abandonar. Y es en ese momento que tenemos que llegar a las personas que están en una etapa frágil de su fe y decirles, Dios no ha terminado contigo, su plan sigue vigente, su amor sigue constante, su misericordia es nueva cada mañana, y no hay tan pecado tan terrible que Dios no está dispuesto a perdonarte. Y la Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y que podamos ir a ese cristiano que está herido, que está caído, y levantarlos y decir, hay esperanza aún. Los cristianos debemos de ser rescatistas. Dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Que nosotros debemos de ir a aquellas personas que están así de tirar la toalla, así de darse por vencidos, así de decir, ¿sabes qué? Esto del cristianismo no puedo. No soy lo suficientemente maduro, no soy lo suficientemente disciplinado, no soy lo suficientemente entregado. ¿Sabes qué? Ya estuvo. Ir a esas personas, y esas son las personas con las cuales tenemos que tener paciencia y compasión y caminar a su lado. Una traducción dice, tenemos que rescatar a personas aunque salgamos oliendo a humo. Me encantó eso.
que aunque la gente te critique por ser paciente con alguien que cayó, que la gente te critique por ser amable con alguien que está batallando con su fe, aunque te digan que estás oliendo a humo. Un predicador dijo que la mayoría de personas quieren vivir tan cerca de la iglesia que escuchan las campanas. Vivía hace 200 años cuando las iglesias tenían campanarios y él dice: yo quiero vivir tan cerca del infierno que huelo el humo. Lo que está diciendo es: yo quiero estar donde están los heridos, yo quiero estar donde están aquellas personas que están sufriendo. Jesús dijo: no son los sanos que necesitan un médico, son los enfermos. No son los rectos que necesitan un apoyo, son los que ya no pueden caminar. No son las personas que sienten que no necesitan a Dios, son las personas que saben que son débiles, que más necesitan ayuda. Y quizá suena obvio, pero muchas veces no lo es. Que cuando las personas están en su momento más vulnerable es cuando necesitan más ayuda y más compasión. Y de repente en su momento más vulnerable es cuando nosotros nos desprendemos y les damos la espalda y ay no, ya no me conviene juntarme con esa persona porque es así, hizo esto y cayó aquí y es débil y no es un cristiano maduro. Y el momento cuando más necesitan a alguien que se agache y que digan: ¿sabes qué? Fallaste y fracasaste y metiste la pata y estuvo súper mal, pero voy a caminar contigo y no te voy a abandonar y te voy a mostrar compasión y te voy a mostrar perdón y te voy a mostrar gracia y voy a caminar a tu lado paso por paso, porque soy indispuesto como tu hermano cristiano a dejarte en tu momento más frágil y vulnerable, y lo que haré es que te acompañaré en cada paso del proceso. No estoy diciendo que aceptamos el pecado, dice que aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. No estamos diciendo ven y a Dios le vale tu pecado, no. Estamos diciendo ven y sin importar tu pecado hay transformación para ti. Ven y sin importar tu problema hay perdón para ti. Ven y sin importar tu fracaso, Dios no te ve a través de tu fracaso, Él te ve a través de su Hijo Jesús. Tú no eres tu peor momento, tú no eres tu mayor estupidez, tú no eres tu peor problema, tú no eres tu momento más oscuro. Tú eres quien Dios dice que eres, y Dios dice que eres perdonado, que eres amado, que tienes un propósito, que tienes una visión, que tienes un llamado, que sin importar en dónde hayas tropezado, la Biblia dice que los que yo tengo en mi mano nadie me los arrebata. Y Dios camina a tu lado prometiendo que no te deja y no te desampara, que Él está contigo. Y sé que en momentos de pecado sientes que ya valiste, que Dios ya no te ama. Eso no es la verdad. Y vine hoy para decirle a personas que se sienten frágil en su fe que sigan caminando, porque Dios no los va a soltar, que sigan adelante porque Dios los va a acompañar, que sigan adelante porque Horizonte está a tu lado, no para condenarte, sino para tener compasión de ti, porque como tú estás, nosotros estuvimos, y como tú estás, quizá nosotros estaremos. Y estamos aquí para edificarnos mutuamente, particularmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Los cristianos somos rescatistas. Nos ponemos el casco, nos ponemos el chaleco y vamos tras las personas que están así de perder su fe, así de alejarse de Dios. Los cristianos corremos a la necesidad, corremos al dolor. Sabes, hace unos meses hubo un atentado terrorista en la ciudad de Barcelona, y tengo unos amigos allá en la iglesia Hillsong, Barcelona. De hecho, comí en su tienda, tiene una tienda de waffles. Ahí justo la avenida se llama Las Ramblas, que es donde hubo el atentado. Y si no recuerdas, Las Ramblas es el corredor turístico donde miles de personas caminan todos los días. Si tuviera que compararlo, los que han estado en la Ciudad de México, imagínate del tramo de Bellas Artes al Zócalo, que mayormente se usa para caminar, no se admiten carros. Y en esa ruta una persona asesinó a decenas de personas con su carro. Y obviamente la gente huyó aterrada, y el único lugar seguro es que se metieron a los negocios que estaban ahí. Entonces su tienda, su restaurante estaba literal sobre las Ramblas, y al entrar corriendo histéricamente decenas de personas, en la cámara de seguridad se grabó cómo ese individuo cristiano, va a Hillsong Barcelona, se brinca el mostrador y corre a la puerta, abre la puerta y dice: vengan aquí es seguro. Y yo vi eso y dije, fue en un instante. Él vio a las personas correr y su reacción fue correr hacia el dolor para apuntarles: aquí hay un lugar seguro. Y yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo, y yo digo, yo veo a gente correr, yo corro.
no necesito saber la razón que están corriendo. Yo veo a gente correr y vámonos, sáquenme de aquí. Y su reacción fue correr hacia el dolor porque entendía que había necesidad y él podía hacer una diferencia. Eso es lo que hacemos los cristianos. Como en la Ciudad de México, de miles de mexicanos que tras el terremoto arriesgaron su vida siendo rescatistas para poder sacar a alguien del escombro, sacar a alguien de un edificio vulnerable. Así somos los cristianos. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, no a estar en lo seguro, sino a acercarnos tanto a la gente perdida que quizás salgamos oliendo como humo, pero es porque somos rescatistas. Corremos a donde está el dolor, corremos a donde está la necesidad, no le sacamos a la dificultad, no le sacamos a los momentos tensos. Cuando alguien llega y tiene una confesión de una dificultad o una falta de fuerza espiritual, nos decimos, ay, pues mejor ni me meto aquí, eso está grueso. Decimos, estoy aquí para ayudar, estoy aquí para apoyar. No te voy a balconear, no te voy a traicionar, no te voy a dar la espalda, te voy a proteger, voy a caminar contigo, te voy a ayudar, te voy a estar recordando que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y caminaré contigo cada paso del camino. Esa es la meta que tenemos como Horizonte. Queremos ser ese tipo de iglesia que cuando cae un soldado no lo pateamos, no lo abandonamos, no le decimos ahí te ves, espero que te vaya bien, sino que en los momentos de mayor debilidad, de mayor fragilidad en la fe de las personas, de mayor vulnerabilidad, son cuando nos detenemos y nos damos cuenta, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte. Sabes, si tú estás aquí, tú estás batallando, dices, ay Dios, quiero ser santo, quiero ser puro, quiero ser obediente, quiero ser sumiso, pero he fallado y he fracasado. Espero que en ese lugar te topes con cientos de personas que quieren lo mejor de ti, que creen en lo mejor de ti, que creen que Dios aún te ama, que creen que Dios aún tiene un plan para ti y que te van a hablar palabras de esperanza y no de condenación, de propósito y no de lástima o de conmiseración, de fe de que Dios va a hacer algo contigo y no de desesperación por el fracaso que hayas tenido. Y sé que no somos una iglesia perfecta y sé que quizá tenemos mucho espacio para crecer en esta área, pero esa es la razón que decidí ver ese libro, porque personas que están sufriendo y batallando y gateando espiritualmente necesitan saber. Ese es un lugar de compasión. Es un lugar de paciencia. Es un lugar donde serán levantados y animados. Y no vamos a decir, ¿sabes qué? A Dios no le importa tu pecado. Sí, a Dios le importa tu pecado, pero le importa más tu alma, le importa más tu destino. Y Él está dispuesto a tomar un pecador y recibirlo y amarlo. No los deja como los encuentra, pero Él está dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que tienes problemas, entiendo que has hecho unas decisiones terribles, pero eso no cambia que te amo. Eso no cambia que soy tu padre. Eso no cambia que tengo planes para ti. Que seamos este tipo de iglesia. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Y ahora conmigo, Padre, te pido que seamos así, que vayamos a los heridos con esperanza, con el mensaje de salvación, con el mensaje de propósito. Y Padre, que no nos enfoquemos en nosotros mismos, que nos enfoquemos en la necesidad ajena, en las personas que nos rodean, en tantas personas que necesitan de ti. Padre, te pido que consueles corazones heridos, que levantes ánimos decaídos y que nos uses a nosotros para edificar las demás vidas, para invertir cada día un ladrillo más y un ladrillo más y un ladrillo más. ¿Por qué? Porque hay gente que lo necesita. Hay gente que está derrumbada, hay gente que está frágil, hay gente que está débil, y nosotros podemos ser de ánimo y ser de apoyo. En nombre de Jesús. Amén. Aprovecha este momento para adorar a Jesús. Hay una historia de una mujer en el Nuevo Testamento, se le llama la mujer samaritana, y esa mujer tenía muchos problemas sexualmente. Y Jesús le dijo que si supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría agua y saciaría tu sed para siempre. Él entendía que la razón que ella estaba pecando es porque ella tenía sed. Ella no estaba satisfecha con su vida, estaba yendo de una relación a otra relación, a otra relación, a otra relación, buscando satisfacción. Jesús le dice, si tú supieras quién soy, vendrías a mí y de mí obtendrías una satisfacción para tu alma. Y en esa misma conversación Dios le dice, Dios está buscando personas que adoren en espíritu y en verdad. Y me pregunto si es lo mismo.
Si lo que le estaba diciendo es la forma que sacias tu alma es adorando a Dios. La forma que sacias la sed de tu alma no es brincando de relación en relación, no es buscando placer tras placer, no es buscando olvidarte de tus problemas, es conectándote con Dios y es adorando de todo corazón, adorando en espíritu y en verdad. Y cuando tú exaltas su nombre, de repente te das cuenta que Él es todo lo que necesitas y que ir acompañado con Él es suficiente aún en la dificultad. Que nos dé confianza. Les amo un chorro. Mi esperanza es que cada vez que tú vengas aquí, si tu tanque espiritual ya está en la línea, ya se prendió el foquito, que tú puedas ser recordado. Hay gracia, hay amor, el propósito de Dios siga vigente, y que eso te pueda llenar el tanque de tu esperanza, de tu propósito, de tu visión, y decir: Dios no ha acabado conmigo. La obra que Él inició será fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Jesús sigue amándome, Jesús sigue peleando por mí, Jesús sigue procurándome aún en ese momento difícil. Vamos a levantar nuestras voces y vamos a adorar a Jesús juntos.